Sí, presidente, sin detrimento de poder intervenir al final como para responder inquietudes, etcétera, y las respuestas que ya los ministros dieron en la sesión pasada, no sé si ahora habrá una nueva intervención de los ministros, básicamente el ministro de Defensa. Habría que responder algunas inquietudes que se desataron en la discusión de la primera parte de este debate, y es, por una parte, alguien preguntó la fecha de los videos. La fecha de los videos es año 2017. De ahí se colige que la intención del debate no es propiamente cuestionar un gobierno en particular, y básicamente porque este tema de la doctrina del protocolo de entrenamiento militar no es propiamente un tema de política gubernamental que varía de gobierno en gobierno, y aquí el problema es más bien un proceso inercial que se ha venido acumulando a través de las décadas que el país vivió violentamente, y que de alguna manera ese tipo de violencia, de contexto de la violencia, de conflictos armados durante décadas, ha venido construyendo de facto, independientemente de qué gobierno esté, una inercia en la concepción del entrenamiento militar que, y es el objeto del debate, no está construyendo una oficialidad y un nivel de preparación de los soldados acorde con la Constitución del 91, y más ahora acorde con las posibilidades inminentes del posconflicto. Se ha quedado atrás en un mundo que fue de intensa violencia, de la Guerra Fría incluso, que ya se acabó en 1993 en contextos internacionales, pero que al defraudar los valores esenciales del ser humano, que es lo que muestra el video, al romper con la esencia misma del tratamiento de los derechos humanos en carne misma de las personas que pasan por esos cursos de entrenamiento, oficiales y soldados, provoca es la construcción en las mentes más débiles, en las personalidades más débiles, de personas que podrían estar al contrario de la defensa integral de la dignidad humana, en la posibilidad de destruir no solamente la dignidad humana, sino la vida misma del ser humano. Y es el tema, digamos, que se puso en debate. Obviamente, estando en un gobierno concreto, el presente, el del gobierno Duque, en unas perspectivas de inminencia del posconflicto, pues le corresponde, y para eso traje los videos, al ministro de Defensa y al gobierno, que es el presidente y el ministro, la responsabilidad de quebrar esa inercia y empezar a construir unos protocolos discutidos con las fuerzas militares y la fuerza pública en general, que se sustenten en lo que tiene que ver con la preparación académica, técnica y física de los integrantes de la fuerza pública a cualquier nivel, en los valores de la dignidad humana. Esencial. Pidió el ministro que le entregara el material que ha sido parte de este debate, y yo hago aquí pues públicamente entrega oficial al ministro pues de esos materiales para que pueda hacerle un análisis mucho más pormenorizado y atento de lo que permite el debate. Entre las intervenciones ya posteriores a la del ministro, que tengo que reconocerle que fue altamente decente, se hicieron algunas aseveraciones, algunas sobre que entonces este sería una especie de debate contra las fuerzas militares. No, ocultar este tipo de hechos va contra las fuerzas militares.
Lo que puede destruir, digamos, la legitimidad de una institución creada por la Constitución del 91, Constitución de la cual nosotros fuimos la mayoría. Nosotros, me refiero en ese entonces a lo que se denominó la Alianza Democrática M19, instituciones que se generaron en la Asamblea Constituyente, ejerciendo esa mayoría, instituciones que son democráticas, porque la Constitución del 91 es democrática, no es ocultando una serie de hechos que indudablemente ya en la opinión pública establecidos, como se defiende una legitimidad de una institución, es al contrario. Toda institución debe estar bajo control ciudadano, ese es el principio de la democracia. Filosóficamente una institución per se objetiviza, primero esto no es un ataque a la fuerza militar, decía que toda institución objetiviza a la ciudadanía, la vuelve objeto. Esa es la esencia de la institución, mirar la ciudadanía como objeto. Y genera una tensión porque en un régimen democrático el dueño de cualquier institución es la ciudadanía. Y si el dueño de cualquier institución es la ciudadanía, cualquier institución debe ser transparente al control ciudadano. No puede haber opacidad. Lamentablemente la violencia y el conflicto han generado opacidad en muchísimas instituciones de Colombia, incluido el Congreso de Colombia, de la República. Por otra parte, en una de esas intervenciones se llegó a cuestionar el que las personas que aparecen en los videos son falsas, una especie de conspiración. Eso tampoco es cierto. Y por eso le quiero solicitar al presidente que en sesión informal, que ya se puede aprobar, y por 5 minutos, se pueda escuchar pues a una de las protagonistas esenciales, la sargento del Ejército de Colombia, Gladys Triana, sargento retirado, hoy abogada y familiar de las personas que aparecen en algunos de los videos y denunciante o querellante o quejosa ante la Procuraduría en un proceso que lamentablemente hace unos meses la actual Procuraduría no solamente archivó, sino que ordenó borrar su radicado, cosa que me pareció pues extraordinaria y motivo de debate. ¿Por qué borran el radicado? Cuando la Procuraduría pudo tener en sus manos un proceso investigativo disciplinario que permitiera, antes que este debate, tomarla. Para terminar, señor senador. Para solicitarle formalmente que usted declare o le pida a la comisión que se pueda declarar una sesión informal para escuchar a la sargento del Ejército de Colombia, Gladys Triana. Gracias, presidente. Buenos días, honorables senadores, señores ministros y demás presentes en este recinto. Hoy estoy aquí dándole la cara a Colombia, no solamente por la situación que presentó y que tuvieron que vivir mis sobrinos, sino también por esas familias de los oficiales, suboficiales, soldados y en especial los soldados bachilleres que tuvieron que participar en este tipo de ejercicio, donde tuvieron que realizar actividades, tuvieron que soportar golpes, tuvieron que recibir maltratos psicológicos que no son fáciles de superar. Nosotros como familia estamos en un proceso que no sabemos cuándo va a terminar ni cuánto va a durar, por las secuelas de esa formación militar que vivieron mis sobrinos
en el Fuerte Amazonas 2. Para mí no ha sido fácil, porque al enterarme de lo que estaba pasando en el ejército que yo quiero, ejército al cual pertenecí, ejército al cual amo, y con orgullo lo digo, porque no podía permitir que esto que están haciendo en Leticia siguiera y se continuara para dañar a quienes, a nuestros jóvenes soldados bachilleres que en mi caso, mis sobrinos son de valores, de principios y de buenas costumbres, que esas actividades que desarrollaron les rayaron muchísimo su interior, su formación que se le había dado en casa. Esto no es fácil manejarlo. Es muy fácil ver la situación desde el otro extremo, pero cuando uno está metido, cuando le tocan a uno sus fibras, es muy doloroso, y más doloroso saber que muchas familias de Colombia, en vez de querer apoyar, honorar a su Ejército Nacional de Colombia, lo que hacen es tenerles miedo, y de esto no se trata. Colombia tiene un buen ejército nacional, porque yo pertenecía a él, fui formada dentro del Ejército Nacional de Colombia. Mi experiencia fue maravillosa, pero por lo mismo no se puede permitir que se desdibuje como tal la doctrina, la esencia como tal del Ejército Nacional. Porque aquí no estamos hablando, y yo no puedo decir en general de las fuerzas militares, no, es directamente el Ejército Nacional, nuestro ejército que tiene una misión constitucional que está muy clara también la misión que tiene que cumplir cada soldado, pero cada soldado de Colombia. Aquí todos son soldados, pero es que el paquete no puede ser completo. El paquete está distribuido en oficiales, suboficiales y soldados de diferentes áreas. Entonces, es cierto que todos son soldados y tienen que prepararse para la guerra, pero la misma ley 48 del 93 establece cuáles son las funciones de cada uno de estos soldados de Colombia. Pero los soldados, nuestros jóvenes bachilleres que salen de su colegio y van a cumplir con su deber constitucional, que para ellos, por lo menos para mis sobrinos, era un gran honor. Cuando decidieron irse a prestar el servicio militar, ellos lo decían con mucho orgullo. En estos momentos, ellos no quieren saber nada del ejército. ¿Por qué? Por esa situación tan complicada. Y no solamente para ellos. Yo quiero a mi ejército y lo defiendo. Dos minutos para terminar, por favor. El hecho de que unos jóvenes, 18, 19, 20 años, ingresen a las filas del ejército y sus sueños, sus ilusiones, su idea que tienen de lo que es el Ejército Nacional, cuando ingresan y están allá en el desarrollo de su prestación de servicio militar, cambia. Eso les genera un daño inmenso, psicológicamente, emocionalmente. No solamente para ellos, también para uno como familia. En ese mismo desarrollo uno presta el servicio militar con ellos, pero con la angustia, con el estrés, con la zozobra, y no debería ser así. Colombia, y en especial nuestro ejército, todo el personal civil debe tener ese amor, de sentirse confiado y seguro cuando vea a un miembro del Ejército Nacional con el diferente uniforme que tenga, pero debe sentirse confiado y no al contrario, sentir que está en peligro y está en riesgo. Y quiero finalizar
esta intervención con uno de los apartes del libro El arte de la guerra de Sun Tzu. La doctrina significa aquellos que hace que el pueblo esté en armonía con su gobernante, de modo que les siga donde sea, sin temer por sus vidas ni a correr cualquier peligro. Muchas gracias. A usted, doctora Reyes Chera. Gracias, presidente. Sí, aunque me gustaría que le enviaran razón al señor Valencia, al senador Valencia y a Paloma, porque son las... Me quisiera referir un tanto a sus intervenciones. Ministro y ministra, dice la Constitución Nacional, en nada menos que los derechos fundamentales, capítulo primero, es decir, los pilares de la Constitución. Artículo 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Nadie. Y aquí estamos hablando de tratos crueles, como pudimos observar en los videos que ya presentamos en su momento. No solamente tratos crueles, sino tratos degradantes. Es decir, lo que yo presenté viola la Constitución Nacional. No es justificable. Viola la Constitución Nacional. El entrenamiento militar, por muy duro que sea, no puede contener tratos crueles ni degradantes. Y ese es, digamos, el punto central de esta discusión. Para el futuro, obviamente habrá sus sanciones y las cosas y las reuniones internas que quieran, pero hacia adelante, dado que es evidente que ha sucedido en el inmediato pasado, ojalá no en el presente, nadie, ningún oficial de Colombia, ningún soldado de Colombia puede recibir tratos crueles, porque eso viola la Constitución Nacional. Los que lo han recibido, por lo menos desde la vigencia de la Constitución del 91, tienen toda la calidad de víctimas del Estado en Colombia. Y subrayo eso, y estaremos dispuestos a defenderlos o defenderlas. Son víctimas del Estado, porque para ser víctimas de tratos crueles tuvieron que violar la Constitución. 2, y en esto pues ya con mis colegas, el ejército de Colombia no le pertenece al uribismo. El ejército de Colombia no es propiedad ideológica de las derechas ni de sus extremas. El ejército de Colombia, creado por la Constitución de 1991, es de todo el pueblo colombiano. Y dentro del pueblo colombiano están derechas, izquierdas y la mayoría que no se inscriben en ese tipo de ideologías. Hay religiosos, ateos, de cualquier tipo de religión. Hay de todo tipo de culturas, la mayoría son pobres y de la clase media. El ejército de Colombia no le pertenece a los cócteles, ni a los clubes, ni a los ideólogos anacrónicos y envejecidos de la extrema derecha colombiana que están mandados a recoger. El ejército de Colombia le pertenece a todo el pueblo colombiano. Y en la medida en que le pertenece a todo el pueblo colombiano, yo, como ciudadano de Colombia, tengo todo el derecho de ejercer la crítica y su control. Como copropietario del ejército al lado de 50 millones de colombianos. Los tiempos de Narváez lavando cerebros pasaron definitivamente en Colombia. Por tanto, aquí no se puede dividir la discusión política entre los amigos y los enemigos del ejército. El ejército de Colombia ya no tiene enemigos.
3. Lo que hemos hecho aquí es presentar un hecho concreto que debe ser solucionable, pero que expresa una serie de circunstancias que quiero subrayar. El centro del debate no es que sea irrespetuoso decir que se cometieron asesinatos. Es que no estamos hablando de casos aislados. Estamos hablando de un hecho reciente. 5.700 miembros del ejército vinculados judicialmente. Algunos serán inocentes, otros no. Y otros estarán por vincularse. Que asesinaron, de acuerdo al dato de la Procuraduría, asesinaron, de acuerdo al dato de la Procuraduría, 3.700 ciudadanos y ciudadanas desarmados y no pertenecientes a ningún tipo de organización armada. Ese es el hecho. Eso se llama crimen de guerra desde la tipología delictiva internacional. Ahora, ¿qué provocó esa magnitud catastrófica del crimen de guerra? Es lo que intentamos aquí dilucidar. No ocultar. Ocultar eso sí que es un irrespeto. Y denunciar eso no es un irrespeto. Es simplemente controlar para que no se repita. ¿Qué provocó eso? Dijimos unas resoluciones, unas políticas públicas de unos gobiernos. Lo que dije en la pasada intervención, eso me parece hoy parcial. Puede haber un detonante en eso que tiene que ver con el tipo de entrenamiento militar. Y si el tipo de entrenamiento militar viola el artículo 12 de la Constitución Nacional, es decir, provoca tratos crueles, enseña a ejercer tratos crueles, pues sí se está construyendo un tipo de entrenamiento y de personas que pasan por ese entrenamiento que no es propiamente el que dignifica al ser humano, el que construye la Constitución colombiana, sino al contrario, el que la viola. Por tanto, debe ser corregido de inmediato. Mire esta cifra, ministro, que no di en el debate. Según el general Nicasio Martínez, de entre el 2004 y el 2019, trimestre supongo, murieron en combate o resultado del conflicto de la violencia colombiana 3.388 miembros del ejército, de la fuerza pública. Entre el 2004 y el 2019, 3.388. ¿Sabe cuántos en un periodo similar, 2000 al 2016, se han suicidado siendo miembros del Ejército de Colombia y de la Fuerza Pública? 1.155. Ojo con eso. Y es una estadística que amerita un examen. ¿Qué significa eso? Que por cada 2 caídos en combate que tuvo el ejército, por cada 2, 1 en el ejército se suicida. O para ponerlo, a veces esta frase me cuestan políticamente, pero enseñan lo que quiere uno decir. El suicidio ha sido más eficaz que las FARC en matar soldados en Colombia. Ustedes pudieron haberse desarmado hace mucho tiempo y hubieran muerto miles de soldados producto del suicidio que lleva, ahora, para ponerlo en esto en términos comparativos, porque dar una cifra en términos absolutos no. ¿Qué significa esa cantidad de suicidios en las fuerzas militares? Periodo 2000-2016. Significa que es 3 veces más alta la tasa de suicidio en las fuerzas militares que en el resto de la sociedad colombiana. 3 veces más alto. Significa que la tasa de suicidio que lleva casi 15 por cada 100.000 habitantes. Usted, ministro, que acaba de dar el dato de
de homicidios de Bogotá, que es así. Yo reduje la tasa de homicidios en Bogotá de 22 a 15, 7 puntos, y Peñalosa ya ha reducido 3 puntos más. Cuando bajemos de 10, Bogotá deja de ser una ciudad catalogada como violenta, sino relativamente pacífica. Ojalá se logre. Pero fíjese usted que si se mide esta tasa que usted mismo aquí nos menciona con la de suicidios por cada 100.000 habitantes en el ejército, la tasa del ejército en suicidios ya es 15 por cada 100.000 habitantes, que lo acerca a las sociedades con mayor tendencia al suicidio del mundo, que son las sociedades del Báltico: Lituania, Letonia, Suecia, Finlandia. ¿Qué significa ese dato? Ese dato significa que las condiciones de sanidad al interior, sanidad mental, al interior del ejército, tiene mucho que desear. Hay que hacer muchísimo. Algo está llevando al soldado al suicidio, más que el promedio nacional, o que incluso el promedio internacional. ¿Qué lleva al soldado al suicidio? ¿Cómo es posible que la causa de mortalidad de los soldados de Colombia, hasta cuando había guerra con las FARC, no sea las FARC, sino sea el suicidio, sea él mismo? Eso tiene que ver con la sanidad mental dentro del ejército de Colombia. Eso tiene que ver con las condiciones de entrenamiento y de estadía dentro de las fuerzas militares. Eso tiene que ver con que esta Constitución de Colombia, que prohíbe el trato cruel, degradante, deshonroso, no se está aplicando cabalmente, ministro. Y yo le llamo la atención. Este es un dato peor incluso que el video que presenté. Ningún ejército de Colombia en guerra, que lo ha estado el ejército de Colombia en los pasados años y décadas, tiene una estadística así. Es que el suicidio termina compitiendo y siendo la principal causa de muerte del soldado en una guerra en donde hay enemigos como lo eran la FARC y actualmente el ELN y otros grupos similares. Finalizo, señor presidente de la comisión, no sé cuántos minutos me queden. El senador Valencia, y por eso quería que estuviera, llega a legitimar, que no lo hace el gobierno, hay que rescatarlo, el gobierno acepta la gravedad de estas circunstancias, pero el senador Valencia llega a afirmar que para entrenarse en la tortura, para ser capaz de resistir la tortura, hay que ser torturado o torturar. Eso es, yo lo pienso que el senador Valencia es un poco ignorante en estas materias. Ojalá sea por eso. Se le disculparía, pero eso que dijo es una absoluta atrofia de la mentalidad democrática. Eso no es cierto. No es cierto que el entrenamiento militar, por muy duro que sea físicamente, tan duro como el que tendrían los mejores y mayores atletas de Colombia, hombres y mujeres, implique el maltrato, la degradación humana. Incluso eso sería un insulto contra el deporte mismo. Uno tiene que estar vigilado, los que hacemos ejercicio, uno tiene que ser vigilado por personal médico si se va a exceder del ejercicio, porque el ejercicio puede matar en exceso. Pero jamás el ejercicio y la exigencia física en un entrenamiento, sea militar, sea deportivo, tiene que llevar el trato cruel que prohíbe la Constitución de Colombia. Yo fui torturado el 7, 8 y 9 de octubre de 1985. Y pienso a veces en eso que me pasó. Y me pregunto cómo, y muchos de los que pasamos por esa experiencia, miles en Colombia para esa época,
algunos más, otros menos resistieron la tortura, algunos murieron en la tortura. Pero para pasar esa prueba había que ser torturador o había que ser torturado previamente. A Valencia le diría un consejo, no. ¿Sabes cuáles son las condiciones para superar la prueba de la tortura, incluso desear y luchar permanentemente por la libertad y hasta lograrla? 1, el amor. Lo que lo mantiene a uno debajo del torturador, vivo y digno, es el amor. En ese momento a mí me sucedió, era porque iba a tener mi primer hijo, me lo anunciaron la víspera. 2, saber que uno lucha por una causa justa. Puede que se equivoque esa persona, pero si esa persona tiene la convicción de que lucha por una causa justa, la tortura no lo doblega moralmente. Luego, lo que dijo el senador Valencia es una atrofia, incluso que aplaudirían las SS en Alemania. Y es que para resistir la tortura hay que torturar. Eso no es cierto. Y tampoco es cierto lo que dijo también de que ese tipo de entrenamiento es el que prepara al soldado para la guerra. Es cierto. Y yo también tuve entrenamiento en esos temas. Es cierto que hay un principio del entrenamiento, y termino. Senador, es que nos quedan 5 minutos para que quede en acta. De lo contrario, la sesión a las 2:30 deja de ser válida. Es cierto que el entrenamiento tiene que ser más duro que las condiciones que se pueden vivir en una guerra. Ese es un principio del entrenamiento. La exigencia física, etcétera, ustedes lo ven en las películas de los gringos, en Hollywood. Pero jamás de los jamases, el entrenamiento tiene que enseñar a torturar o a recibir tortura. Él dice que así es como se resistiría. No es cierto. Los esclavos en la época de la esclavitud, que más o menos recibían ese mismo tipo de trato cruel, no se insurreccionaban por siglos, porque perdían su condición humana. Son casos excepcionales, como el de Espartaco en el Imperio Romano, o como el de nuestro Bencos Biojó, que era un príncipe negro que trajeron aquí a la fuerza e insurreccionó la población negra. Pero en general, el esclavo, y por eso es el efecto del trato cruel, incluso quiere seguir siendo esclavo. No más miren las guerras que algunas regiones de Colombia hicieron contra Bogotá por la libertad de los esclavos, ellos contra la libertad de los esclavos. Quieren seguir siendo esclavos porque el trato cruel tiene un efecto, y es que mata al hombre y la mujer libre. Y esto del hombre y la mujer libre tiene que ver indudablemente con el desarrollo libre de la personalidad, que es otro debate. El desarrollo libre de la personalidad no es la drogadicción es una esclavitud. El desarrollo libre de la personalidad es poder ser libres, hombres y mujeres libres. Pues los tratos crueles, ni debate aquí político, que lo es, pero esencialmente va a ser un debate entre los hoy responsables del ejército y usted. Pues yo lo que lo invito es a que en esos debates internos, allá en esas discusiones con quienes tienen las decisiones, la responsabilidad de tomar decisiones, se aplique el artículo 12 de la Constitución Nacional. Jamás de ahora en adelante puede haber tratos humanos degradantes o humillantes contra nadie en el ejército de Colombia. Gracias, señor. Muchas gracias, señor senador citante. A los señores ministros del despacho,